Buenos días, mis niños. Hoy nos toca el curso de comunicación. Para empezar con la clase, quiero que observen las imágenes. ¿Qué están viendo? Periódicos, ¿no? Una televisión que está transmitiendo información y una familia que está observando. Los periódicos, ¿qué nos informan o qué encontramos en los periódicos? Muy bien, noticias, ¿cierto? Noticias de todo tipo. La televisión también en ciertos horarios nos transmite noticias como están viendo ahí en la pantalla, ¿cierto? Y pues últimamente estamos ahí pendientes seguramente de todas las noticias de lo que está pasando en el mundo, o en nuestro país o en nuestra región. Entonces ya se imaginarán cuál es el tema del día de hoy. Es la noticia. ¿Y qué es una noticia? A ver, una noticia es el relato o redacción de un texto informativo que se quiere dar a conocer y se refiere a un hecho novedoso, actuales o recientes, ocurrido dentro de una comunidad y que merece su difusión o divulgación. Ya entonces, una noticia es el relato o redacción de un texto informativo, ¿no? Entonces, tenemos que saber también que una noticia debe ser claro, ya clara para entenderlo. Y debe ser presentados brevemente. Los hechos deben ser actuales y recientes. Entonces, además, recordemos que las noticias pueden ser difundidas por radio, televisión, internet y la prensa escrita, que son los periódicos. ¿Y cuáles son las partes de una noticia? A ver, específicamente son tres. Ya, vamos a ver uno por uno. A ver, vamos a encontrar el titular. El titular es donde se destaca lo más importante de la noticia. En esto podemos encontrar el antetítulo, el título y el subtítulo. ¿Ya? Dos es el lead o entradilla. ¿Ya? Lead o entradilla. Aquí o esto es el primer párrafo de la noticia. ¿Ya? Que resume la noticia. Lo resume toda la noticia y responde a las preguntas básicas. Ya que luego vamos a ver cuáles son esas preguntas básicas. Y tres es el cuerpo. Ya el cuerpo ya es el texto o la narración de los acontecimientos según orden de importancia. Ya, o sea, empieza desde lo más importante y va narrando hasta lo menos importante. Ya, mis niños, entonces estamos viendo que son tres las partes de una noticia: el titular, la entradilla y el cuerpo. En el titular podemos encontrar el antetítulo, el título y el subtítulo, ¿ya? Ahí está la pirámide invertida de la estructura de una noticia, ¿no? Todo lo que hemos hablado: los titulares, la entradilla, cuerpo de la noticia, que es finalmente, ¿no? Entonces, en la entradilla o la entradilla, que es el resumen, ¿no?, de la noticia, eh, ese resumen tiene que responder a las preguntas, ¿ya? ¿Qué, quién, cuándo, dónde, cómo, por qué? Mire, ahí está, lo que hablábamos. Toda noticia debe responder a estas preguntas. ¿Para qué? Para que la idea sea completa, ¿ya? Para que la idea transmitida sea completa. ¿Y cuáles son las preguntas? Ahí está. Debe responder, uno, ¿quiénes intervinieron, ¿no?, en este hecho o suceso? ¿Quiénes intervinieron? ¿Qué pasó? ¿Cuándo pasó? ¿Dónde pasó? ¿Por qué pasó? ¿Y cómo pasó? Y entonces una noticia debe responder a estas preguntas. ¿Para qué? Para que sean completa, ¿no? Para que transmita una idea completa. Ejemplo, a ver, veamos una noticia, ahí está, y vamos a ver también las partes, ¿no? Entonces, ¿qué nos dice? A ver, hallazgo histórico. Descubren ciudad más antigua de Europa. Los restos tendrían 2000 años más que las pirámides de Egipto. Un grupo de arqueólogos halló los restos de la que consideran la ciudad más antigua de Europa, de unos 7000 años de antigüedad, y a los que creen son los vestigios de los primeros mini-estados de ese continente. Luego de más de 3 años de investigaciones, expertos alemanes desenterraron partes
de más de 150 templos construidos con tierra y madera, cuya fecha data entre los años 4800 y 4600 a.C. Los que están esparcidos en una zona que se expande entre Alemania, Austria y Eslovaquia. Los edificios habrían sido construidos unos 2000 años antes de las pirámides de Egipto y del monumento de Gran Bretaña, según dijo el diario inglés The Independent. Entonces, estamos viendo que esta es una noticia, ¿cierto? Y a ver, ubiquemos las partes, ¿no? Ya están viendo, y miren. Esta parte que dice hallazgo histórico es el antetítulo, ¿ya? Y descubren ciudad más antigua de Europa, que está en una letra más grande, ¿no? Que resaltante, es el título, ¿ya? Es el título. Y seguidamente está el subtítulo que nos dice, los restos tendrían 2000 años más que las pirámides de Egipto. Este es el subtítulo. Estos tres conforman el titular. Ya conforman el titular. En el titular encontramos entonces el antetítulo, el título y subtítulo. Pero no todas las noticias ponen, ¿no? Estos tres, ¿no? Muy bien. Seguidamente, después del titular, vamos a encontrar un pequeño resumen, ¿no? De toda la noticia, ¿cierto? ¿Y cómo se llama eso? Se llama entradilla, ¿no? La entradilla. Entonces, aquí podemos encontrar de una manera resumida, ¿no? Muy resumida, toda la noticia, ¿no? Nos dice acá que un grupo de arqueólogos han hallado los restos, ¿no? Que consideran de una ciudad que consideran que es más antigua o que ha sido más antigua, ¿no? De hace unos 7000 años de antigüedad y a los que creen que son los vestigios de los primeros mini estados. Entonces aquí ya podemos entender más o menos de qué va a hablar la noticia. Y finalmente vamos a encontrar el cuerpo, es donde, ¿no? se narra de manera completa y clara, ¿no? Los hechos, desde los hechos más importantes a los menos importantes de la noticia. Los pasos para elaborar una noticia ya debemos tener en cuenta también. Uno, para empezar a elaborar una noticia debemos que informarnos bien sobre lo sucedido, ¿cierto? Podemos preguntar a las personas que hayan presenciado algún suceso o el hecho o estén involucrados en la noticia. 2. Debemos escribir un titular que recoja en una sola línea el tema de la noticia. Este titular debe ser atractivo. 3. Redactamos o debemos redactar una entradilla, ¿no? Que ya sabemos que debe resumir la información principal de la noticia, ¿no? ¿Para qué? Para que el lector ya pueda, al leerlo, pueda saber lo que ha ocurrido, ¿no? Sin la necesidad de leer toda la noticia. Entonces, esta entradilla debe responder a las preguntas que, quién, cuándo, dónde y cómo pasaron las cosas, ¿cierto? O el hecho. 4. Debemos de organizar todos los detalles que queremos explicar en el cuerpo de la noticia, ¿no? ¿Para qué? Para iniciar a narrar de lo más importante hasta lo menos o los detalles menos importantes. Entonces, y por último, debemos que tomar mucho en cuenta la ortografía, nuestra ortografía, y debemos asegurarnos que se entiendan cada uno de los párrafos. ¿Ya? Por eso es importante, ¿no? Saber correctamente cómo se escriben las palabras, la concordancia, ¿ya? Muy bien, ¿para qué? Para que se pueda entender nuestra noticia. Veamos más ejemplos. No tenemos acá una noticia para recordar cuáles son las partes. ¿No? Nos vamos, ¿cuál es la primera? Es el titular. ¿No? Titular, aquí nos dice el último terrorista huido del 11M murió en combate en Bagdad. Entonces estamos viendo de que este es el titular, que puede constar de un antetítulo, título y subtítulo. Luego tenemos la entradilla, que es el resumen, entrada o entradilla también, que es el resumen, ¿no? de toda la noticia, y seguidamente del cuerpo de la noticia, ¿no? donde narran los hechos desde lo más importante hasta los menos importantes. Tenemos más noticias, a ver, hay que leer los titulares. Sanitarios vascos viajan a Perú a colaborar en la lucha de la COVID-19. Entonces, personal de salud está viajando a nuestro país para colaborar en esta pandemia. Otra noticia nos dice, desde hoy UNCH iniciará la distribución de chips a estudiantes. Entonces, desde ayer se inició la distribución de chips con internet para los estudiantes universitarios, ¿no? Para que inicien sus clases virtuales. Entonces, así podemos encontrar
diferentes tipos de noticias, tanto en el internet, en la televisión, en la radio, ¿no? Para podernos informarnos. Muchas gracias, mis niñas. Nos vemos en la próxima clase.